Tito Livio, historiador romano, en una oportunidad llegó a escribir lo siguiente: el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Bienvenidos nuevamente a una cita con Dios, su anfitriona Marianela Ramírez. A mis apreciados, feliz y bendecido día tengan todos ustedes. Que Dios les pueda cuidar, proteger, que mi Señor pueda bendecirles grandemente. Continuamos, avanzamos en este tema tan interesante, en esta enfermedad de este siglo, la angustia, el miedo, la preocupación, la ansiedad. Ayer te estaba comentando que todo esto no sale ni al azar ni por casualidad, no. En nuestro organismo, en nuestro cerebro hay dos elementos importantes, como son la amígdala cerebral y dos órganos importantes, mejor dicho, la amígdala cerebral y nuestro hipocampo. Y estos dos caballeros son los que guardan y gestionan esos recuerdos que muchas veces a nosotros nos detonan, esos ataques de pánico, esos ataques de ansiedad, de miedo exacerbado. Como todos los días, amados, vamos a hacer este estudio a la luz de las Sagradas Escrituras, pero también a la luz de la ciencia. Así que, por favor, vamos a comenzar. Ok, partamos del hecho de que entendemos qué es lo que hay en nuestra cabeza y cómo funcionan por lo menos estos dos elementos o órganos llamados amígdala cerebral y hipocampo. Partamos de ese hecho. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo gestionamos eso? ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo lo podemos manejar? Mis queridos, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es conocernos. El conocerse es importante, el gestionarse, el entenderse es importante. El día que yo comprendí que la reacción que yo vivía al montarme en un autobús o en un vehículo o al realizar un viaje, cuando yo entendí que lo que mi cuerpo sentía era producto de un recuerdo que tal vez ya yo había olvidado, pero que quedó bien guardadito allí, como les dije, en la biblioteca del hipocampo y en la biblioteca de la amígdala cerebral. Cuando yo entendí eso y comencé a gestionar, comencé a darme cuenta de que al miedo le gusta ver eso, le gusta ver las cosas peores de lo que son. Cuando yo comprendí de que al montarme en ese vehículo o al realizar ese viaje no tenía por qué ocurrir el accidente de hace tantos años atrás, entonces eso me ayudó a poder liberarme de ese miedo que viví en ese accidente de tránsito hace muchos años atrás. Entonces, mis amados, nosotros lo primero que tenemos que hacer es conocernos. Y ayer se los decía, a veces nos toca mirarnos al espejo y ver realmente cómo está nuestro rostro o ver realmente cómo está nuestra ropa. Hablando de forma metafórica. Por ejemplo, una persona no se va a quitar la ropa si él no sabe que la tiene sucia. Pero cuando de pronto usted se vio el pantalón manchado, la camisa sucia, usted va y se la quita porque usted no va a salir a la calle así. Lo mismo ocurre con esas emociones. Cuando tú y yo descubrimos cuáles son los detonantes, cuáles son las personas, las caras, los recuerdos, las situaciones que detonan ese miedo, esa angustia, entonces allí cuando tú y yo vamos a poder entender y decir, momento, cálmate Marianela. En mi caso, cálmate Marianela. Vas a hacer un viaje, no va a pasar nada. Todo está bien, todo está tranquilo. Cálmate. Es importante tener una charla contigo mismo. Eso es fundamental, mis queridos. Y no es que usted esté loco, no. Es que usted se ama profundamente, usted conoce la valía, usted ha entendido perfectamente ese superlativo de fue el hombre cuando fue creado fue bueno en gran manera. Usted entiende eso. Usted comienza a comprender y comienza a ajustar para poder gestionar sus emociones. Entonces lo primero que tenemos que hacer es conocernos, mis queridos. Es importante. Pero ahí está el detalle. Porque saben, hay personas que prefieren hundirse en la angustia, en la desesperación,
para no querer mirar su ropa sucia o no querer mirar su rostro manchado, hablando de forma metafórica. A veces hay personas, mis queridos, que prefieren morirse en una situación que les está acabando la vida, que empezar a buscar los orígenes, las causas de eso. Les aterra enfrentarse a eso. Y sí, puede tener su grado de angustia, de miedo, pero te va a liberar. Liberarse, expresarse, conocerse, eso es vital e importante. Hoy por hoy, miren, el mundo psiquiátrico, el mundo psicológico, no es el mismo de hace años atrás. La ciencia ha avanzado tanto, Dios ha permitido que el ser humano descubra lo que Él tenía en su palabra hace tantos años. Y entonces ahora las situaciones se están abordando de forma diferente y distinta. Pero nosotros seguimos manteniendo los mismos conceptos, los mismos patrones. Queremos seguir siendo prisioneros de nuestros miedos. Antes que buscar soluciones, antes que entender y hacer una suma emocional, 2 más 2 son 4. Cuando yo hice esa suma de, Marianela, este miedo al viaje es por el accidente. Cuando yo hice esa suma, cuando yo empecé a entender eso, mis queridos, yo me libré. No les estoy mintiendo. Yo me libré de ese temor, de ese miedo. Y yo puedo montarme y hacer un viaje, yo puedo montarme tranquilamente en un vehículo e ir tranquila. No siento la sintomatología que vivía antes. Y mañana vamos a hablar de toda esa sintomatología que siente tu cuerpo y mi cuerpo cuando estamos en ese momento de angustia, de estrés, de miedo. Ahora yo te pregunto y me pregunto, ¿valdrá la pena seguir dañando este cuerpo maravilloso, nuestra mente, nuestra vida, nuestra gente? ¿Valdrá la pena seguir viviendo en esa cárcel? ¿Valdrá la pena seguir dejando que nuestras emociones, que los recuerdos, que los miedos, que esas patologías sigan haciendo un golpe de estado a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestra vida, a nuestra familia? ¿Valdrá la pena, mis queridos? ¿Saben la palabra de Dios? Quiero regalarte este texto bíblico. La palabra de Dios, el Señor dice en el libro de Josué capítulo 1, verso 9. Josué tenía una gran tarea que cumplir. Y el Señor le dijo, yo te he ordenado que seas fuerte y valiente, que no temas, que no te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que tú vayas. Mis queridos, donde quiera que tú estés y vayas, allí está el Señor contigo, animándote, esforzándote y tal vez permitiendo que hoy escuches este pequeño podcast para poder entender el origen de tus miedos, de tus angustias, de tus temores, de tu ansiedad, de tu pánico. Porque el Señor quiere que tú seas libre en el nombre de Dios. Tienes a Dios, tienes la ciencia, tienes la ayuda médica, tienes tanto material. Mire, ahora es más fácil. En el pasado, ¿cuánta gente no puso fin a su vida? Porque estos temas no se hablaban, pero ahora es tan accesible entender, escuchar, comprender. Hay tanta ayuda. Pero si tú no te das cuenta de que tienes la ropa sucia, jamás te la vas a quitar. Por eso conócete, entiende que hay focos del pasado, hay miedos, caras, rostros, situaciones que están allí guardados en la biblioteca de tu hipocampo y de tu amígdala cerebral, y son los que te tienen encarcelado en ese miedo, en ese terror, en ese pánico. Pero el Señor te está animando, te está esforzando, porque Él quiere hacer de ti un gran hombre o una gran mujer. Mis queridos, Dios les bendiga, el Señor les cuide, les guarde, el Señor les protege, y como todos los días digamos a nuestro Dios que nos ayude a realinear el pensamiento.